Y el viernes que sigue a la fiesta del Corpus Christi, conmemoramos en la iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que se remonta al siglo XVII, cuando Santa Margarita María de Alacoque recibió la vocación de extender por el mundo esta devoción, junto con la práctica de recibir la comunión con frecuencia, de modo especial los primeros viernes de cada mes. La Santa Margarita María asociaba esa costumbre de los primeros viernes a la promesa divina de la perseverancia final. Los que vivan esa devoción de la comunión y la confesión frecuente los primeros viernes de cada mes, pues no morirían en pecado ni sin recibir los sacramentos. Esa es la promesa del Señor. Además, aseguraba que el corazón de Jesús sería el refugio seguro en el último momento de sus vidas. Es como un momento de madurez de la devoción a Jesucristo, del amor al Señor presente en el sagrario, y además esta devoción de también un poco su humanidad santísima, la devoción a sus llagas, que también forma parte de esta fiesta, en concreto la llaga pues del corazón, la que aparece en el Evangelio, como veremos más adelante. Mirarán al que traspasaron. Es una devoción muy profunda, muy mística, de mucha vida espiritual, de mucha oración, que nos ayuda, y le pedimos al Señor que nos sirva en esta ocasión pues para avanzar en nuestro trato con Él, en nuestro amor a Él, en nuestro valorar el amor que Él nos ha tenido. Él nos amó primero, su misericordia infinita, y que sirva de conversión para nosotros también, no simplemente que se quede en una cuestión sentimental o afectiva, sino que suponga verdaderamente un paso adelante en nuestro trato con Él, en nuestra lucha espiritual. Entonces, la liturgia nos ayuda, en primer lugar, a considerar mucho ese amor misericordioso del Señor. Seguramente que todos tenemos en la mente, en la imaginación, esa figura del corazón de Jesús tan frecuente en nuestra tierra, pues que seguramente nos ha acompañado desde la infancia en algún cuadro de la casa de los abuelos, la finca, ese corazón de Jesús rodeado de llamas, coronado con una cruz, también con la corona de espinas y efectivamente traspasado por la lanza, que nos exhibido por ese Señor que nos lo muestra, que nos lo ofrece, para que acojamos esos tesoros infinitos de su amor, como dice la liturgia. Y entonces la antífona de entrada de la misa cita el Salmo 32 y dice: los proyectos del corazón del Señor subsisten de edad en edad, para librar las vidas de sus fieles de la muerte y para reanimarlos en tiempos de hambre. Celebramos, Señor, ese amor tuyo inefable, ese corazón que nos amó hasta el extremo, como dice el Evangelio, como nadie más puede hacerlo en la tierra. San José María dice: saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. También forma parte de esa identidad cristiana, ese saber, somos amados por Dios de un modo infinito. Y esos proyectos de tu corazón, ese designio amoroso, subsiste también hoy, para librarnos de la muerte del pecado y para reanimarnos en estos tiempos de tanta necesidad, para librarnos de la muerte del pecado. Bueno, para eso dejaste, Señor, el sacramento de la reconciliación, en el cual revivimos, si hemos tenido la desgracia de perder pues la comunión contigo por el pecado mortal, y en cualquier caso nos reanimamos con fuerza pues cuando te pedimos perdón por nuestras faltas. Los proyectos de tu corazón quieren nuestra paz, nuestra alegría eterna, nuestra eficacia humana y sobrenatural. San José María tiene una homilía muy bonita sobre esta fiesta que está en Es Cristo que pasa, se llama así: el corazón de Cristo, paz de los cristianos. Y un teólogo, pues hijo suyo espiritual, don Antonio Aranda, que sabe mucho de estos temas, dice que es una de las principales homilías de San José María. Hay como una especie de tríptico que son, pues en primer lugar, hacia la santidad, que es como una especie de radiografía de su vida espiritual, una meditación que les predicó a sus hijos
conciliarios, a los vicarios que él tenía por todo el mundo, pues en tercera persona y todo, pero es mostrando el camino que él recorrió. La otra es esa homilía que pronunció en la Universidad de Navarra, amar al mundo apasionadamente. Y la tercera de ese podio sería el gran desconocido, la homilía sobre el Espíritu Santo. Y entonces dice que ahí, muy cerca a esas tres, está esta cuarta, el corazón de Cristo, paz de los cristianos, porque es una meditación sobre Cristo, sobre ese centro de nuestra espiritualidad que debe ser Jesús mismo, ¿no? Y entonces dice San José María, si se pierde de vista este gran designio de Dios que es la corriente de amor instaurada en el mundo por la encarnación, por la redención y por la Pentecostés, él habla de una manera muy bonita, esa corriente de amor. En otro momento, cuando habla de la misa, habla corriente de amor trinitario, el amor de la Santísima Trinidad por nosotros, instaurada en primer lugar, desde luego, por la creación, luego por ese misterio maravilloso de la encarnación, de que el Hijo de Dios se haga hombre, muera por nosotros en el Calvario, resucite y nos envíe el Espíritu Santo. Es la corriente de amor por nosotros, o sea que hace que esa gracia suya circule entre nosotros, ¿no? y nos anime y nos llene de vida. Pues si se pierde de vista este gran designio de Dios, no se comprenderán las delicadezas del corazón del Señor. Entonces, el corazón del Señor es un amor infinito, amor divino, delicado, tierno por cada uno de nosotros. Por eso es importante ver las huellas de ese amor misericordioso de Dios desde la creación. Ya en el Antiguo Testamento aparece mucho. Como todos sabemos, Dios ha querido que la Iglesia, con el pontificado de Francisco, como que se fije mucho en esa dimensión del amor divino, la misericordia, tanto que se le llama así, el Papa de la Misericordia. Y nada más ser elegido, lo primero que hizo fue convocar un año de la misericordia, como para que valoráramos ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, que supuso en muchos casos el regreso a la práctica sacramental de muchas personas que estaban un poco alejadas, como con ese temor de un Dios al que hemos ofendido y que no veíamos como con esa dimensión de un Dios que perdona. Y entonces que el Papa vaya diciendo por activa y por pasiva, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pues ha revitalizado la vida espiritual de muchos cristianos. Y considerando esta fiesta, pues también queremos nosotros, Señor, ahondar en esta maravilla de tu amor misericordioso por nosotros, que no nos cansemos de valorar cuánto nos amas, cuánto estás dispuesto a perdonarnos y acudir todas las veces que haga falta hasta el último momento de nuestra vida en la tierra. Este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Gracias a Dios, así dejó escrito San José María. Acudir a esa corriente trinitaria, dejarnos querer por Dios. Y entonces uno lo mira y la teología explica, la Sagrada Escritura lo muestra, cómo ese amor misericordioso pues no es simplemente, no comienza con la encarnación, no comienza con la muerte de Jesús en el Calvario, comienza desde el primer momento, desde la eternidad y desde ese instante de la creación. Dios ama tanto que crea, un amor que no es que la creación le añada nada a Dios, no es que Dios necesitara crear, Dios ama tanto que da incluso el ser, llama a la vida, a la existencia, pues a los seres y entre ellos al ser humano. Y entonces, pues vemos ahí esa primera pareja creada a imagen y semejanza de Dios, que eso ya también es mucha grandeza, ¿no? Querer compartir pues esas riquezas de su inmensidad. También, lamentablemente, junto a ese misterio maravilloso del amor divino, pues aparece el misterio de la iniquidad del hombre, el misterio del pecado. Y ya en el momento del pecado, de la expulsión del paraíso, de Adán y Eva y de la serpiente, aparece una promesa misericordiosa, donde Dios anuncia que pone enemistad entre el demonio y la mujer, una mujer misteriosa, entre su linaje y el tuyo. Ella te aplastará la cabeza
mientras tú le incendiarás el calcañar. Eso se llama el protoevangelio, el primer evangelio, el anuncio de que el demonio iba a ser vencido, de que iba a haber una generación, una descendencia que vencería al demonio, un hijo de una mujer. Pues ya es esa misericordia, ese anuncio de que la última palabra no era el pecado, que la última palabra no era el demonio. Por ejemplo, más adelante aparece diversas manifestaciones, como cuando Moisés les aclara a los israelitas que el Señor no los había elegido porque eran un pueblo numeroso, pues de hecho no lo eran, sino por puro amor. A veces por ahí dicen que no, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No, el Dios desde el primer momento es Dios de amor. Y eso, en la primera lectura de la misa del Sagrado Corazón habla de esto, ¿no? Dios los eligió a ustedes por puro amor, dice Moisés. Después de esa alianza, será la primera vez que un pueblo diga que hay un único Dios y que además ese Dios lo ama a él de modo exclusivo. Son unas palabras conmovedoras. El Señor se enamoró de ustedes y los eligió. ¿No poder decir eso? Que habla de autoestima. ¿Qué más autoestima que esa? Ese es el gran secreto de la autoestima. Más adelante, el profeta Oseas manifiesta de modo dramático las entrañas misericordiosas del Señor. No voy a explicar aquí pues toda la historia, pero bueno, ustedes están invitados a leerla, que le llevan a perdonar repetidas veces las traiciones más afrentosas. Precisamente es un profeta, es para que el pueblo vea lo que ese hombre le toca hacer, cómo le toca perdonar, cómo le toca ser tan misericordioso para hacer él una muestra gráfica de lo que es el amor misericordioso de Dios. Si el movimiento natural del corazón es el de cobrar la justa venganza, el corazón de Dios, que es rico en misericordia, concluye por el contrario. Mi corazón está perturbado, mis entrañas se conmueven, pero no voy a actuar en el ardor de mi cólera. No voy a destruir de nuevo a Efraín, porque yo soy Dios y no un hombre. Soy santo en medio de ustedes y no me dejo llevar por la ira. Un corazón perturbado, unas entrañas conmovidas, que es la palabra misericordia, habla de eso, es un corazón que perdona. En el Nuevo Testamento pues tenemos, por ejemplo, esa parábola maravillosa del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, que perdona pues esa afrenta como que quisiera que se hubiera muerto cuando le pide la herencia, luego la dilapida, sin embargo cuando regresa lo acoge, corre a su encuentro, le arma una fiesta, le da un traje nuevo y se pone feliz porque ese hijo estaba muerto y ha resucitado. Entonces esa parábola que tradicionalmente se llamaba la del hijo pródigo, incluso ahora se le llama más la del Padre misericordioso, porque el principal mensaje que se muestra ahí es eso, que Dios siempre está dispuesto a perdonar. San Juan resumirá toda su teología en 3 palabras, que fueron las que inspiraron al Papa Benedicto para su primera encíclica. Uno pensaría que él iba a escribir algo sobre la fe y la razón, o sobre el papel del cristiano en la política del mundo actual, y que va, la primera encíclica fue Deus Caritas Est, Dios es amor. Claro, fue un gran mensaje, ¿no? Y es una encíclica bellísima que siempre habrá que considerar, porque es como lo que nos hace falta en el mundo, ahora y quizás siempre, valorar el amor. Cuánto nos ama Dios, cuánto tenemos que amar nosotros. También ese año de la misericordia iba en la misma línea, valorar cuánto perdón nos ha dado Dios a nosotros y sacar de ahí nosotros también experiencia para perdonar a los demás, para ejercitar la misericordia con esas obras espirituales, con esas obras corporales, de servicio, de ayuda, de solidaridad, de caridad. San Agustín dice que podrían desaparecer todas las Biblias del mundo y si quedan estas 3 palabras, el mensaje permanece. Dios es amor. El mensaje de la Biblia fundamental es este: Dios es amor. Un amor que alcanza su cima en la cruz, como vemos en el Evangelio de la fiesta, por eso se escoge para la fiesta la crucifixión del Señor,
y precisamente la lanzada del centurión, porque claro, cuando atraviesa ese corazón que saca hasta la última gota de su sangre, ¿no? Dale sangre y agua, en lo cual la teología ve ahí representada pues la Eucaristía, el bautismo, ¿no? Los sacramentos, pues es la parte final del drama del Calvario, y que San José María comenta diciendo que el amor se nos revela en la encarnación. Así comenzábamos diciendo, esa corriente de amor trinitario por los hombres. Esa es la creación, se manifiesta en la encarnación, en ese andar redentor de Jesucristo por nuestra tierra hasta el sacrificio supremo de la cruz. Claro, toda la vida de Cristo es revelación y es manifestación de ese amor. San Tomás de Aquino dice, precisamente hablando de la Eucaristía, que una sola gota de la sangre de Cristo derramada libera de todos los crímenes al mundo entero, pero Él derramó hasta la última gota de su vida. En la cruz se manifiesta ese andar redentor de Jesucristo con un nuevo signo. Como dice San Juan, uno de los soldados abrió a Jesús el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Agua y sangre de Jesús, que nos hablan de una entrega realizada hasta el último extremo, hasta el todo está consumado por amor. Y entonces el prefacio de la misa nos ayuda a centrarnos en nuestra acción de gracias por ese amor inefable de Jesús por nosotros, diciéndole, con amor admirable se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y con la sangre los sacramentos de la Iglesia. ¿Para qué así? Y es la invitación que nos hace la liturgia y que podemos hacer nosotros en este momento de oración. Acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de salvación. Como decía, esta es una fiesta muy mística, es una experiencia muy espiritual. Pues sabemos la audacia que tuvo San Juan en la última cena de recostar su cabeza en el pecho de Jesús, escuchar esos latidos de su corazón divino que está a punto de morir por los hombres. San Juan Pablo II lo dice por ahí como en tercera persona, pero deja entrever que él también pues como que tuvo una especie de experiencia mística de este estilo. Y el prefacio nos dice que nos invita a acercarnos al corazón abierto del Salvador. Por eso he mencionado esa devoción que hay a las llagas. El Papa Francisco dice que él todas las noches, mientras se duerme, va pensando en cada una de las llagas, tiene esa devoción y reza un Padre Nuestro con cada llaga. La llaga de la mano derecha, la llaga de la mano izquierda, la llaga del pie derecho, la llaga del pie izquierdo, la llaga del costado. San José María, siendo sacerdote muy joven, también tenía esa devoción. Por eso digo que es una práctica mística espiritual muy grande, muy bonita. Por ahí tiene un texto, una carta que le escribió a un hijo suyo espiritual, a Juan Jiménez Vargas, y le dice, te escribo desde la llaga derecha de mi Señor. Y dice, si una sola llaga purifica tanto los pecados, ¿no? Con su sangre redentora, ¿cómo será la del costado? Y por ahí hay otro texto donde habla de como que se pone como una especie de portero ahí en el corazón, en el ventrículo, y dice, va pensando en cada uno de sus hijos y los va metiendo a la intimidad de ese corazón, ¿no? Como un nombre propio. Pues son locuras espirituales que una persona que ama pues las puede entender y que nosotros también podemos hacer libremente en nuestra oración ya personal, ir metiendo ahí a nuestros seres amados, a nuestros familiares, a las personas que queremos acercar a Dios, pues meterlas ahí al corazón sacratísimo de Jesús para que el Señor pues las llene de su gracia, se acuerde de ellas. Nosotros intercedemos, un tipo de oración muy bonita, la oración de intercesión. Acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Aquel Viernes Santo, tú, Señor, permitiste que te abrieran el costado para quedarte con nosotros en los sacramentos, para podernos acompañar, poderte tener así de cerca, como estamos ahora contemplándote ahí en el cáliz y en la hostia. Por eso decimos que es una fiesta para contemplar el amor de Dios, para alcanzar, dice la oración colecta de la misa, de esa fuente divina, la abundancia inagotable de tu gracia. Podemos pensar, estamos haciendo nuestra oración personal, ya yo
personalmente, ¿cuántas manifestaciones de misericordia he recibido? Agradezcámosle todas esas manifestaciones que conocemos en nuestra vida personal. Díselo tú en tu oración, la gracia de haber nacido, de haberlo hecho en ese hogar concreto en el que vimos la luz, de la fe, la formación que recibimos, de los sacramentos, signos sensibles de ese amor divino en nuestras almas, el bautismo, habernos bautizado generalmente pues muy pequeños, las confesiones, las comuniones, desde esa primera que recordamos de aquella iglesia concreta, quizá hay por ahí algún recuerdo gráfico, pero también todas las que hemos recibido a lo largo del tiempo. Se me viene a la mente una tertulia con don Álvaro del Portillo cuando cumplió 80 años, una fiesta grande en la obra, y pues el fundador se murió cuando tenía 73, entonces la primera vez que ya el prelado pues cumplía 80, entonces pues de una fiesta grande, y entonces le preguntaron eso, tan grande que decidieron que la obra le daba regalo que fuera Tierra Santa, que nunca había, don San José María no lo había podido hacer y él tampoco, entonces fue lo último que hizo, fue a Tierra Santa y en el regreso murió esa misma noche del regreso. Pero una tertulia antes le preguntaron pues qué era lo que más agradecía a él. Había estado en el concilio, había conocido varios papas, había vivido al lado de San José María, tenía muchas cosas para dar gracias, ¿no? Decía, lo que más agradezco es pues la ocasión que he tenido de haber comulgado a diario desde hace tantos años y de haber recibido la confesión semanalmente desde hace tantas décadas. Esa era lo que tenía en su corazón, ¿no? Lo que más amaba, pues la cercanía con Dios, desde luego. Pues nosotros también agradecer tantos regalos que Dios nos ha hecho, tanto derroche de misericordia, que nos ha llevado a caminar por las sendas de la contemplación en medio de la vida ordinaria, haber conocido la obra, de acuerdo con las palabras de San Pablo, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea su raíz y su cimiento, de modo que con todos los santos logren abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo ese amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es tratar de comprender el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegarán a su plenitud, según la plenitud total de Dios, el pléroma. En esas palabras se nos propone, como dice San José María, todo un programa de vida contemplativa, conocimiento y amor, oración y vida, que empieza con esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esa plenitud de Dios se nos revela y se nos da en Cristo, en el amor de Cristo, en el corazón de Cristo, porque es el corazón de aquel, como dice San Pablo también, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Mirarán al que traspasaron. Es una palabra de un profeta que se cumple perfectamente en el Calvario. Cardenal Ratzinger tiene unas meditaciones muy bonitas y como Benedicto XVI también, ¿no? Mirarán al que traspasaron. Te estamos mirando, Señor, ahí en la hostia santa y pensar que te nos quedaste por amor infinito. En la celebración de la fiesta del Corazón de Jesús cumplimos la profecía y nos maravillamos de ese amor que tú tienes por nosotros. Amor del Padre, amor del Hijo, amor del Espíritu Santo. Porque no es una fiesta exclusivamente trinitaria, sino, no es exclusivamente cristológica, sino también trinitaria. O sea, no es solamente la contemplación del amor de Jesús, sino la contemplación de la Trinidad que ama tanto, que nos da a su Hijo. Dice don Antonio Aranda, al que mencionaba al comienzo, en la revelación del misterio del Padre y de su amor, Cristo nos abrió el acceso a conocer su propio misterio de Hijo, su identidad como Hijo de Dios y Verbo encarnado. Nos dio a conocer el amor que llena su sagrado corazón, los aspectos más hondos de su ser personal, de su existencia como Dios y como hombre. El que no conoce en la fe y en la caridad el corazón de Cristo, no conoce realmente al Señor. Entonces, como un primer propósito de esta oración, le podemos pedir al Señor la gracia de recorrer con garbo este itinerario de vida contemplativa, conocimiento y amor, oración y vida. Una manera de hacerlo es repetir esas jaculatorias tradicionales, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Y por ese camino, si la repetimos con frecuencia, iremos conociendo cada vez más al Señor. Nos podremos acercar a ese corazón abierto del Salvador. Nos podremos adentrar en esa llaga del costado de Cristo para contemplar el amor infinito que nos tuvo. Beberemos con gozo de la fuente de la salvación. De esa manera, pues nos uniremos con paz, sin aspavientos, a la cruz de Jesucristo. Nos dejaremos empapar por su sangre redentora. Les contaba antes, cuando hablaba de ese meterse en las llagas, dejarse empapar para corredimir el mundo con Él. También tengo para mí que es una experiencia mística de San José María, porque él siempre estas cosas las narra en tercera persona, pero lo dice. Cristo Jesús, que es el buen sembrador, nos aprieta a cada uno de sus hijos en su mano llagada como al trigo. Nos inunda con su sangre, nos purifica, nos limpia, nos emborracha y luego con generosidad nos echa por el mundo uno a uno, porque el trigo no se siembra a sacos, sino grano a grano. Pues somos cada uno de nosotros ese grano que el Señor ha querido coger, purificar, emborrachar, apretar en su mano llagada, meter en su corazón para lanzar a la sociedad, para hacernos apóstoles suyos. De hecho, Santa Margarita María de Alacoque animaba a que ofreciéramos la devoción de los primeros viernes, sobre todo en reparación por los pecados, por nuestros propios pecados, por los pecados de todos los hombres. Sugería que contempláramos ese corazón que tanto nos amó hasta expirar en la cruz y también que meditáramos cómo ha sido nuestra respuesta a ese amor. Seguramente pues será una meditación de mucho dolor, de mucha contrición, de mucho pedirle perdón al Señor por, como dice ella, ingratitudes, por las irreverencias y sacrilegios y por las frialdades y los desprecios. Te pedimos, Señor, y así vamos terminando, te pedimos perdón por esas negligencias en nuestro trato contigo, por tanto desamor, por la tibieza que nos impide responder con amor a tu amor con mayúscula. Y hacemos el propósito de cuidar más la penitencia en desagravio por nuestros pecados, que nos una más a tu sacrificio redentor. Para terminar, pensemos también en el corazón dulcísimo de María. San José María le llama imagen perfecta del corazón de Jesús. Acudamos a ella para que haga eficaz nuestra petición de hoy. Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, dadnos la paz y haced mi corazón semejante al vuestro.